Siempre había creído que mi matrimonio era sólido. Marcos y yo llevábamos juntos más de 10 años, y aunque la rutina había comenzado a instalarse en nuestras vidas, seguíamos siendo un equipo. Sin embargo, con el tiempo, algo en nuestra relación había cambiado. Las cenas juntos se volvieron silenciosas, las noches en el sofá parecían más largas, y nuestras conversaciones se limitaban a lo esencial. Fue entonces cuando decidimos hacer algo diferente, algo que nunca habíamos hecho antes: buscar formas de reavivar la chispa. Una noche, después de una cena tranquila, Marcos sugirió algo que me tomó por sorpresa. ¿Y qué tal si vemos algo juntos?, y dijo, señalando la pantalla del televisor. No me esperaba lo que sucedió después. En lugar de elegir una película convencional, buscó algo en un rincón más privado de nuestras suscripciones digitales. Me sentí un poco incómoda al principio, pero decidí darle una oportunidad. Después de todo, tal vez eso era lo que necesitábamos: salir de nuestra zona de confort. La película que eligió era diferente a lo que habría esperado. No era una simple película para adultos, tenía una trama que giraba en torno a una pareja que buscaba reavivar su relación de una manera poco convencional. La esposa en la película, vestida con ropa que atraía todas las miradas, salía con su marido a bares y eventos, mientras él observaba cómo otros hombres reaccionaban a su presencia. La dinámica era peculiar, pero no pude evitar notar cómo capturaba la atención de Marcos. Durante la película, lo miré de reojo. Estaba concentrado, casi fascinado por lo que veía. Y aunque al principio me sentí un poco incómoda, una parte de mí también se sintió intrigada. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. Yo esperaba que él dijera algo, pero en lugar de eso, apagó la televisión y me miró con una expresión que nunca antes había visto. ¿Qué opinas?, preguntó, con una sonrisa tímida que traicionaba su aparente calma. ¿De la película?, respondí, tratando de ganar tiempo para procesar lo que acabábamos de ver. Y sí, y de la idea. La propuesta que vino después me dejó sin palabras. Marcos quería probar algo similar. Me explicó que no se trataba de infidelidad ni de algo que fuera a poner en peligro nuestra relación, sino de experimentar algo juntos. De salir de la monotonía y explorar una faceta diferente de nuestra vida como pareja. Al principio, me mostré reticente. La idea de vestirme para atraer la atención de otros hombres, incluso con Marcos a mi lado, me parecía extraña, casi impropia. No quiero que hagas nada que no quieras, dijo, sosteniendo mi mano. Pero creo que podría ser divertido, algo nuestro, algo que nos devuelva esa emoción que solíamos tener. No respondí de inmediato. Esa noche me fui a la cama con un torbellino de emociones en la cabeza. Por un lado, sentía curiosidad. Por otro, temía lo que significaría cruzar ese límite. Pero había algo en la forma en que Marcos me miraba, algo en su tono, que me hizo pensar que tal vez tenía razón. Al día siguiente, me encontré revisando mi armario con un propósito diferente. Elegí un vestido que hacía años no usaba, uno ajustado, de color rojo, que sabía que acentuaba cada curva de mi cuerpo. Cuando Marcos llegó a casa, notó de inmediato que algo era diferente. ¿Ese vestido es nuevo?, preguntó, con una sonrisa que traía consigo una chispa de emoción. No exactamente. Pero pensé que te gustaría. ¿Qué tal si salimos esta noche?, respondí, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Esa noche, salimos a un bar cercano. Mi corazón latía con fuerza mientras entrábamos, y aunque me sentía un poco fuera de lugar al principio, pronto comencé a disfrutar de la atención. Marcos, sentado a mi lado, me observaba con una mezcla de orgullo y deseo que hacía que mi incomodidad se desvaneciera. Los hombres en el lugar no podían evitar mirarme, y aunque no me acerqué a ninguno, sabía que ellos notaban mi presencia. Y lo más sorprendente de todo era cómo esto parecía encender algo en Marcos. Cuando regresamos a casa, la conexión entre nosotros era más fuerte que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que habíamos encontrado algo que nos unía de una manera completamente nueva. Después de aquella primera noche en el bar, algo en nuestra relación cambió. Marcos y yo habíamos encontrado un tipo de conexión que hacía años no sentíamos. La emoción de esas salidas,
La sensación de ser deseada no solo por él, sino también por otros, me hacía sentir viva. Cada vez que planeábamos una nueva salida, el ritual de elegir mi ropa, maquillarme y peinarme se sentía diferente. Me preparaba para él, pero también para el mundo, sabiendo que todas las miradas estarían sobre mí. Lo más extraño era cómo él me miraba mientras yo disfrutaba de la atención. Le encantaba ver cómo otros hombres se fijaban en mí, pero sabía que era suya. Esa dinámica se volvió un juego que ambos disfrutábamos, pero una parte de mí comenzó a preguntarse qué pasaría si alguna vez cruzábamos ese límite invisible. No era algo que planeáramos, al menos no conscientemente, pero una noche en particular todo cambió. Esa noche, elegí un vestido negro ajustado, con un escote pronunciado y una abertura lateral que dejaba ver mis piernas cuando caminaba. Cuando salimos, Marcos no podía quitarme los ojos de encima. Me tomó de la mano mientras entrábamos al bar, y yo podía sentir la tensión en el aire. Sabía que esta noche sería diferente. Nos sentamos en una mesa cerca de la pista de baile. El lugar estaba lleno, y la música vibraba en el ambiente. Pedimos un par de tragos y comenzamos a charlar, pero pronto noté que las miradas comenzaban a llegar. Los hombres pasaban cerca de nuestra mesa, algunos sonreían tímidamente, otros simplemente se quedaban mirando. Marcos parecía disfrutarlo. Cada vez que alguien me miraba, él se inclinaba hacia mí y me decía algo como: "O todos te desean, pero saben que estás conmigo". Su tono era tranquilo, pero había un destello en sus ojos que no podía ignorar. A medida que avanzaba la noche, un hombre en particular llamó mi atención. Era alto, de cabello oscuro y sonrisa segura. Lo noté desde el momento en que entró al bar, y me di cuenta de que él también me había notado. Se movía cerca de nuestra mesa, como esperando el momento adecuado para acercarse. Finalmente, cuando Marcos se levantó para pedir otro trago, el desconocido aprovechó la oportunidad. Se acercó con una sonrisa confiada y me extendió la mano. ¿Te gustaría bailar?, preguntó, con una voz que parecía susurrar directamente a mi oído. Miré hacia la barra, donde Marcos estaba ocupado con el pedido. Dudé por un segundo, pero algo en mí decidió aceptar. Me levanté y tomé su mano. Mientras me guiaba hacia la pista, sentí una mezcla de nervios y emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. El hombre me tomó por la cintura, acercándome más de lo que habría imaginado. Al principio, el baile fue suave, pero pronto la cercanía se volvió más intensa. Su mano se deslizó por mi espalda, y su aliento rozaba mi oído mientras decía cosas que me hacían temblar. Eres la mujer más hermosa de este lugar. ¿Te das cuenta de cómo todos te miran?, y dijo, en un tono que me encendió. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento olvidé dónde estaba. Su voz, su cercanía, la forma en que sus manos me guiaban, todo me hacía sentir una atracción que no podía negar. Sentí como mis propias barreras comenzaban a desmoronarse. Y cuando la música terminó, me aparté lentamente, intentando recuperar el control. Regresé a la mesa donde Marcos me esperaba. Su mirada era inquisitiva, pero no molesta. Cuando me senté, le conté lo que había pasado. Me pidió que bailara con él, y lo hice. Me dijo cosas al oído, cosas que no debería haberme gustado escuchar, pero lo hicieron. Marcos no respondió de inmediato. Me miró fijamente, y luego, con un tono tranquilo pero cargado de intención, dijo: ¿Si te besa ahora mismo? Quiero verte, quiero saber cómo te sientes. Mi corazón se aceleró. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Realmente me estaba pidiendo eso? Pero antes de que pudiera responder, el desconocido se acercó nuevamente, esta vez con una confianza renovada. ¿Te importa si me quedo un rato?, preguntó, mirando a Marcos como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Para mi sorpresa, Marcos asintió. Me tomó de la mano y me miró a los ojos. Hazlo, dijo en voz baja. Quiero que lo disfrutes. No sabía si era el vino, la música o el ambiente cargado de energía, pero me incliné hacia el desconocido y lo besé. Fue un beso profundo, intenso, que hizo que todo a mi alrededor desapareciera. Cuando me separé, miré a Marcos. Su expresión no era de celos,
sino de puro deseo. Sabía que esto lo excitaba tanto como a mí. El desconocido me tomó de la mano y me llevó hacia un rincón oscuro del bar. Mi mente decía que debía detenerme, pero mi cuerpo tenía otras ideas. Mientras sus labios recorrían mi cuello, miré hacia la mesa donde estaba Marcos. Él me observaba desde la distancia, mordiéndose los labios, con los ojos llenos de emoción. Sabía que esto estaba mal, que había cruzado un límite del que probablemente no habría retorno, pero en ese momento, no podía detenerme. El desconocido me llevó a un rincón oscuro del bar, donde la música se escuchaba más tenue y las luces apenas iluminaban. Sentí como mi cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de pura adrenalina. Su mano recorrió mi espalda mientras su aliento cálido rozaba mi cuello. Era como si cada movimiento estuviera diseñado para quebrar cualquier resistencia que aún me quedaba. Entonces, se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi oído. ¿Sabes lo que me hace sentir? Todos en ese bar te miran como si fueras un sueño, pero yo soy el único que está aquí contigo ahora mismo, susurró, su voz grave y cargada de intención. Mis piernas flaquearon, y no pude evitar soltar un leve gemido. Sentía como mi respiración se aceleraba con cada palabra, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió, o tal vez se liberó. Lo miré directamente a los ojos, con una mezcla de desafío y deseo que ni siquiera sabía que tenía. Dime lo que quieres hacerme, le dije, mi voz temblando, pero no de inseguridad, sino de puro atrevimiento. Él sonrió, acercándose más, sus manos ahora en mi cintura, atrayéndome hacia él. Mientras lo hacía, mis ojos se desviaron hacia la mesa donde estaba Marcos. Seguía allí, observando todo. Su mirada no mostraba enojo, sino algo que me sorprendió, fascinación. Me mordí el labio inferior mientras mantenía el contacto visual con él, como buscando su aprobación, pero al mismo tiempo desafiándolo. Quiero que sepas que él está mirando, susurré al desconocido, inclinándome hacia su oído. Mi tono era bajo, pero lleno de intención. Le gusta lo que ve. Pero ahora yo quiero más. Él me empujó suavemente contra la pared, y mientras sus labios recorrían mi cuello, me encontré diciendo cosas que nunca imaginé que saldrían de mi boca. ¿Te gusta verme así? Le pregunté, sabiendo que la respuesta era obvia. Pero no esperaba lo que vino después. Me gusta verte descontrolada, como si estuvieras hecha para esto, respondió, su voz ronca y cargada de deseo. Esa frase fue la chispa que encendió algo dentro de mí. Me sentía viva, poderosa, libre. Cada palabra que salía de mi boca era una mezcla de deseo y provocación, dirigida tanto al desconocido como a Marcos, quien seguía observando desde la distancia. ¿Sabes qué me gusta de esto? Le dije, ahora completamente atrevida, mientras me aferraba a su camisa. Que puedo ser quien realmente soy, sin límites, sin reglas. Y que él me está viendo, y le encanta. Mis palabras parecieron encenderlo aún más. Sentí sus manos deslizarse por mi cintura, acercándome más a él. Mientras lo hacía, mis ojos seguían buscando los de Marcos. Cuando finalmente los encontré, mordí mi labio con fuerza, dejando claro que estaba disfrutando cada segundo de lo que estaba sucediendo. El desconocido continuó susurrándome cosas que me hacían perder la cabeza, cosas que no repetiría ni en mis pensamientos más oscuros. Pero lo más impactante no eran sus palabras, sino las mías. Sentía como una parte de mí, una que había estado dormida durante años, despertaba de golpe. No te detengas, le dije, mi voz ahora ronca y cargada de deseo. Quiero que él vea hasta dónde puedo llegar. En ese momento, sentí como si estuviera completamente libre, como si hubiera soltado todas las cadenas que me ataban a la rutina, al deber ser. El desconocido respondió a mi entrega con más intensidad, pero yo no podía apartar mis ojos de Marcos. Su expresión había cambiado. Ya no era solo fascinación, era deseo puro. Me estaba viendo como nunca antes, y eso me hacía querer más. Mientras el desconocido continuaba, giré mi cabeza hacia Marcos, y con una sonrisa atrevida, le dije algo que nunca pensé que tendría el valor de decir. ¿Te gusta verme así? Porque esto es solo el principio. Marcos asintió lentamente, su mirada cargada de emoción. En ese momento,
sentí que no había límites, que todo era posible. Lo que había comenzado como un experimento para reavivar nuestra relación se había transformado en algo mucho más grande. Me sentía poderosa, deseada y, sobre todo, viva. Aunque esa noche me liberé de una manera que nunca imaginé, también me di cuenta de algo importante. Había encontrado una parte de mí que desconocía, pero también entendí que con cada límite que cruzamos, debemos enfrentar las consecuencias. Lo que sucedió esa noche no solo cambió nuestra relación, sino también la forma en que me veo a mí misma. Ahora sé que la verdad y la comunicación son esenciales, y aunque me entregué al momento, también aprendí que hay un camino para volver a construir, esta vez con honestidad.